Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos. Vamos a platicar acerca de los plásticos que se hacen llamar biodegradables. Vamos a descubrir si se trata de una fantasía o una realidad, si realmente es lo que nos dicen que es o si solo se trata de una estrategia de venta. Pero bueno, ¿qué son los plásticos biodegradables? En teoría son plásticos que se degradan de forma natural, esto es, que son asimilados como alimento por los microorganismos y por lo tanto se transforman en elementos químicos naturales que se reintegran al ciclo biológico. Dependiendo de su composición, se consideran de dos tipos. El primero son aquellos plásticos fabricados a partir de materias primas renovables como el maíz, la papa o el trigo, los llamados bioplásticos. El segundo tipo son aquellos plásticos fabricados a partir de materiales no renovables como el petróleo, que son los tipos de plásticos con los que estamos más familiarizados. Pero si a estos últimos se les da un tratamiento que permita ser asimilados por los microorganismos, es donde entra en la categoría de plásticos biodegradables, aunque no provengan de fuentes renovables. El único requisito es que deben ser degradados por los microorganismos. Bueno, para entrar más en detalle, pondremos de ejemplo al polietileno. El polietileno es un polímero compuesto de unidades individuales llamadas monómeros. El monómero característico del polietileno es la molécula conocida como etileno, justo lo que estamos observando ahora. El conjunto de estos monómeros forman las cadenas del polietileno y una vez procesado industrialmente obtenemos los pellets, que tienen un proceso posterior para ser transformados en diferentes productos. Otra característica importante del polietileno es que tiene la propiedad de ser un termoplástico. Esto quiere decir que cuando está caliente se presenta suave y fluido, es decir, es moldeable, y que cuando se enfría, este se endurece. Gracias a esto y a otras características, el polietileno cuenta con una gran versatilidad para crear productos. De hecho, es considerado uno de los plásticos más utilizados en el mundo, pero justamente esto ha sido la consecuencia de uno de los problemas ambientales más serios de nuestra sociedad, la acumulación de desechos plásticos. Aquí es donde nace una necesidad de ser más amigables con el medio ambiente. Esto ha llevado a buscar alternativas para tratar este problema. Una de ellas ha sido el reciclaje, pero el reciclaje requiere de una recolección y segregación previa, lo que aumenta el costo del proceso y los productos reciclados. Incluso después, los productos reciclados tienden a tener propiedades inferiores a largo plazo, por lo que tienen mercados muy limitados. La otra alternativa ha sido la implementación de procesos de degradación inducidos, que consisten en técnicas no naturales en primera instancia que encaminan a esta biodegradación inducida. Como platicábamos al comienzo, no importa de qué materiales están hechos los plásticos, lo importante es que al final sean degradados por los microorganismos. En el caso de los plásticos de fuentes renovables, este no es un problema, ya que vienen de fuentes naturales. Pero en el caso de los plásticos no renovables, se les tiene que aplicar esta técnica para que los microorganismos puedan intervenir. La razón por la que se le ha puesto atención a esta técnica es porque la mayoría de los plásticos que se producen en la actualidad vienen de fuentes no renovables. Y a continuación veremos las estrategias que han sido estudiadas hasta el momento para aplicar este proceso. La primera técnica consiste en la introducción de sitios débiles. Esta técnica ha sido probada más que nada en el polietileno y consiste en crear grupos carbonilo dentro de la cadena del polímero por medio de copolimerización. Esto es una reacción entre el monómero del polietileno, que es el etileno, y el dióxido de carbono. La importancia de crear estos grupos carbonilo es que son compuestos fáciles de asimilar por los microorganismos. Entonces estaremos convirtiendo al polietileno en biodegradable.
La segunda técnica es la introducción de la insaturación en el polímero. Esto es inducir la formación de dobles o triples enlaces en la cadena gracias al desarrollo de una nueva generación de catalizadores Ziegler-Natta. Estos catalizadores Ziegler-Natta son complejos metal con propiedades catalíticas que permiten la polimerización de alquenos, provocando la fragmentación de la cadena por acción de la radiación ultravioleta. Y esto es muy importante ya que es más fácil para los microorganismos o las bacterias asimilar cadenas con pesos moleculares mucho más bajas. La tercera técnica consiste en la combinación de dos aditivos para la desintegración del plástico en un tiempo controlado. Estos dos aditivos que se mencionan son los prooxidantes y los antioxidantes. El objetivo de los prooxidantes es incentivar la oxidación de las cadenas, es decir, la fragmentación de las cadenas por medio de la luz o el calor en un ambiente enriquecido con oxígeno. Y por el contrario, el antioxidante es una sustancia que se encarga de retrasar este proceso hasta que se le dé su vida útil. En otras palabras, se está hablando de crear un plástico programado. Y aunque esta parezca una excelente idea, todavía sigue en investigación. Por otro lado está la última técnica, la de solo utilizar las sustancias prooxidantes. Esa técnica tiene una ventaja a la de la combinación de aditivos, y es que al no utilizar antioxidantes permite que sea más fácil degradarlo. Recordemos que el antioxidante va a permitir que no se degrade. Bueno, pero este es el principal impedimento al momento de querer degradar el plástico. De todos los procesos anteriores, la técnica más rentable es la que se basa en la tecnología prooxidante, ya que no es necesario realizar cambios en el equipo de procesamiento convencional, y justamente esta es en la que más se han enfocado los investigadores. Esta tecnología también ha sido probada en torno al polietileno, y este mecanismo de degradación consta de dos etapas. En la primera etapa ocurre una oxidación abiótica, es decir, nada más interviene el prooxidante que se va a encargar de fragmentar a la cadena. En la segunda etapa es donde va a ocurrir la bioasimilación, donde van a intervenir los microorganismos. Este proceso lo vamos a describir a continuación. Por el momento vamos a mencionar qué es lo que afecta a la tasa de degradación. La tasa de degradación se puede ver afectada, como habíamos mencionado, por un alto peso molecular, ya que los microorganismos es imposible que puedan asimilarlos si tienen pesos moleculares muy altos. El segundo es la existencia de regiones semicristalinas. Esto es porque al ser estas estructuras muy acomodadas o muy compactas, no permitirían el paso del oxígeno, lo que es crucial en la etapa de la oxidación abiótica. Por último, también se ve afectado por los antioxidantes. ¿Por qué? Porque justamente se encargan de impedir esta degradación. Bueno, ahora sí, vamos a describir el proceso. En el lado izquierdo tenemos la primera etapa, la oxidación abiótica, y en el lado derecho tenemos cómo va a ocurrir la biodegradación. Y recordemos que este es un proceso investigado en el polietileno. Para ponernos en contexto, este aditivo es agregado al polietileno cuando se está produciendo. Se le da su vida útil y se desecha. Este desecho es recolectado y que cumpla con la condición de que llegue aproximadamente a los 60 grados Celsius por acción del calor o la radiación ultravioleta, empiece el proceso de degradación. Al momento de cumplir con todos los requisitos, la degradación del polietileno inicia al exponerse a la luz y al calor. Cuando ocurre esto, se descompone para formar radicales libres, tanto del polietileno como de la sal prooxidante. Vemos cómo el prooxidante y el polietileno están resaltados en amarillo y en color verde
sus radicales correspondientes. Reaccionan con el oxígeno y forma esta molécula transitoria, que al final produce hidroperóxidos, moléculas con este grupo funcional, que finalmente conducen a la descomposición del polímero en ciertos compuestos como ácidos, ésteres o cetonas. De aquí nos trasladamos a la segunda etapa. Esta es una de las moléculas en que se descompuso el polímero. En este caso estamos hablando de una acetona. Esta acetona reacciona con el agua que se encuentra en el medio y forma ácidos. Después reacciona con la molécula de coacetilcoenzima A y con esto inicia el ciclo del ácido cítrico. En este punto los microorganismos ya pueden intervenir, ya que se puede observar la presencia del grupo carbonilo, compuesto asimilado por los microorganismos. Como productos finales, después de que los microorganismos lo hayan procesado, obtendremos CO2 y agua. Pero no todo es color de rosa. Hay algo importante que no hemos considerado, y es que por más que sea biodegradable, no especifica en qué tiempo lo hace. Es decir, en la técnica de prooxidación, tenemos que en la primera etapa ocurre un aceleramiento en la degradación, más no en la biodegradación, que viene siendo la segunda etapa. Entonces, este proceso en que los microorganismos asimilan los compuestos más pequeños del polímero puede durar años. La realidad es que todas estas técnicas se han probado a nivel laboratorio o a nivel industrial. Esto no ocurre en la naturaleza. Si nos damos cuenta, los desechos son arrojados a vertederos, capas y capas de plásticos. Entonces, no se cumple una de las condiciones importantes, y es que no hay flujo de oxígeno. Entonces, todo se queda limitado a que existan industrias encargadas de la recolección de estos plásticos oxodegradables y que los traten dentro de la industria. Solamente así se podría considerar que esta técnica sea efectiva, pero eso no es lo que pasa actualmente. Entonces, el plástico no solo debe ser biodegradable, sino también debe ser compostable. Según la norma europea EN 13432, se debe alcanzar un nivel de biodegradación de al menos el 90% en menos de 180 días para que un plástico se etiquete como compostable. Es necesario especificar la escala de tiempo y establecer la naturaleza no tóxica de los productos intermedios y los productos de degradación final. De manera de que no nos sirve de nada que un plástico sea biodegradable si no es compostable a la vez. Y esto es algo que no ocurre realmente. Y si ocurre, lo hace en tiempos mayores a 5 años y lo hace en un menor porcentaje. Entonces, no hay que creerle a estas empresas que dicen tener productos biodegradables cuando no estamos leyendo las letras chiquitas. Hay que asegurarse que esta empresa que nos ofrece estos productos tenga la manera de tratarlos. Si no, lo único que están haciendo es provocar más daño porque están agregándole aditivos químicos que van a parar a los vertederos. ¿Cuál es el destino final de los fragmentos y la toxicidad que se le asocia? Recordemos cuál era el problema principal: la acumulación de basura. Sabemos que en la actualidad no existe el tratamiento adecuado para los plásticos. Entonces estos terminan acumulándose en muchos lugares. Incluso unos llevan muchos años. ¿Qué ha provocado esto? La creación de microplásticos. Esto solo agrava más la situación, ya que estos plásticos pueden acumular contaminantes que son dañinos para la salud, como el fenantreno, que se ha encontrado en un porcentaje muy alto en los desechos plásticos.
Otra cosa es cuando se tiran estos desechos cerca de playas, lo único que ocasiona es que se transporte esta basura, llegando a esparcirse incluso en lugares en donde no habita el ser humano, ya que por el peso estos residuos flotan y las olas se encargan de transportarlos. Entre este mismo camino existe el riesgo de que los animales, de manera terrestre o marina, confundan estos restos como alimentos, provocándoles la muerte. ¿Qué podemos concluir de esto? De que realmente los plásticos biodegradables son una fantasía. Si de verdad estás preocupado por la naturaleza, lo primero que tienes que hacer es tratar de consumir la menor cantidad de plásticos posible, y de esta manera estarías generando el menor desperdicio. Y en segundo lugar, que hay que fomentar una cultura del reciclaje, la cual es la verdadera solución al problema de contaminación y residuos plásticos. Y no lo olviden, muchos productos de los plásticos que vuelven degradables o biodegradables también los vuelven no reciclables. Y pues nada, eso sería todo por el video. Espero que lo hayan disfrutado, espero que hayan aprendido algo y que quizá haya cambiado su percepción que tenían acerca de estos plásticos biodegradables. Si quieren agregar algo o externar una duda, lo pueden hacer aquí abajo en los comentarios. Eso sería todo por mi parte y muchas gracias.